Advertencia, la siguiente historia contiene elementos de terror y está destinada a un público adulto. Se sugiere discreción. Juan Manuel, un conductor experimentado de autobús, había pasado gran parte de su vida en la carretera. Desde temprana edad, se había sentido atraído por el constante movimiento y la sensación de libertad que solo la carretera podía ofrecer. Conocido por su calma y serenidad al volante, Juan Manuel era el favorito entre los pasajeros que se aventuraban a emprender viajes nocturnos a lo largo de la carretera de México. A pesar de haber recorrido la ruta incontables veces, había una noche en particular que se grabaría en su memoria de manera imborrable, una noche en la que la línea entre lo real y lo inexplicable se desdibujaría en la oscuridad. Este es el relato de Juan Manuel. Era una noche oscura y tranquila en la carretera de México. El cielo estaba adornado con miles de estrellas que destellaban como diamantes sobre un fondo de terciopelo negro. Mi autobús se deslizaba suavemente por el asfalto, llevando consigo a un variopinto grupo de pasajeros. A pesar de la hora avanzada, el interior del autobús estaba lleno de conversaciones suaves y murmullos, mientras cada pasajero se sumía en sus propios pensamientos. El reloj marcaba la medianoche cuando llegamos a un tramo solitario de la carretera. Los faros del autobús iluminaban la oscuridad, pero también proyectaban sombras inquietantes a lo largo de los árboles y arbustos que bordeaban la carretera. Eran sombras que parecían moverse, danzando a la orilla del camino como si tuvieran vida propia. Sin embargo, no les presté mucha atención en un principio. Después de años recorriendo esta ruta, había visto y escuchado muchas cosas extrañas. A medida que avanzábamos, el murmullo de los pasajeros disminuyó lentamente. Aparentemente, también estaban notando las sombras, pero nadie parecía querer mencionarlo en voz alta. Me concentré en el camino y en mantener el autobús en su trayectoria, tratando de ignorar las sombras que continuaban apareciendo en la periferia de mi visión. Fue entonces cuando una sombra en particular captó mi atención. Era más oscura y grande que las demás, con una forma que se asemejaba a la de una figura humana, pero distorsionada y alargada. A medida que nos acercábamos, pude verla con más claridad. Parecía estar inclinada hacia adelante, como si estuviera observando la carretera, y sus contornos ondulantes le daban un aspecto inquietante. A pesar de la extrañeza de la situación, decidí mantener la calma. Sabía que el miedo podía nublar el juicio y provocar pánico entre los pasajeros. Mantuve mi mirada en el camino, resistiendo la tentación de observar la sombra por más tiempo. Sin embargo, no pude evitar notar que algunos pasajeros estaban mirando también por las ventanas, sus rostros reflejando una mezcla de curiosidad y ansiedad. El autobús continuó avanzando, y poco a poco dejamos atrás el tramo oscuro de la carretera. Las sombras se desvanecieron lentamente en la distancia, y el ambiente dentro del autobús se relajó nuevamente. Las conversaciones se reanudaron y los pasajeros volvieron a sumirse en sus propios pensamientos. Después de un tiempo, llegamos a una estación de servicio donde algunos pasajeros bajaron para estirar las piernas y tomar un respiro. Me senté en mi asiento, dejando escapar un suspiro de alivio. Aunque nunca supe con certeza qué eran esas sombras en la carretera, decidí que era mejor no profundizar en el misterio. A veces, es mejor dejar que ciertas cosas permanezcan en las sombras, donde pertenecen. Unos días después, cierta noche en un rancho cercano de mi ruta, había un rancho donde había un baile y la gente de pueblos cercanos acudía ahí. Después de que algunos pasajeros decidieron bajarse en el rancho para asistir al baile, me quedé solo en el autobús antes de entrar a ese tramo de carretera solitario. La música alegre y los sonidos de la fiesta se desvanecieron a medida que me alejaba del rancho y volví a la oscuridad de la noche. Aunque había pasado por este tramo muchas veces antes, la sensación de estar solo en el autobús era extraña y un poco inquietante. El suave zumbido del motor y el destello de las luces del tablero eran los únicos compañeros en ese momento. Con los pasajeros ausentes, la cabina parecía más amplia pero también más silenciosa de lo que estaba acostumbrado.
Miré en el espejo retrovisor y, para mi sorpresa, vi algo que me hizo entrecerrar los ojos. A lo lejos, en la oscuridad, parecían moverse sombras. Pero estas sombras no estaban en los márgenes de la carretera, estaban en el interior del autobús, como si fueran pasajeros invisibles. Una sensación de escalofrío recorrió mi espalda. Ajusté el espejo retrovisor, tratando de enfocar mejor lo que estaba viendo. Las sombras se movían con suavidad, como si fueran personas sentadas en los asientos. Aunque apenas podía distinguir sus formas, parecía que algunos estaban charlando entre ellos, mientras que otros simplemente miraban hacia adelante, como si estuvieran disfrutando del paisaje invisible. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía observando las sombras en el espejo retrovisor. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero ninguna parecía encajar. Era posible que fueran ilusiones causadas por la fatiga o por la combinación de luces y sombras en la carretera. No lo sabía, pero la sensación de que algo estaba mal persistía. Decidí que lo mejor era concentrarme en la carretera y llegar a mi destino lo antes posible. Traté de apartar mi mirada del espejo retrovisor, pero la curiosidad y la inquietud eran demasiado fuertes. Cada vez que lanzaba una mirada rápida al espejo, las sombras seguían allí, moviéndose de manera incomprensible. Finalmente, llegué al final de ese tramo de carretera y me dirigí hacia la siguiente parada. A medida que el autobús se llenaba de pasajeros nuevamente, la sensación de inquietud comenzó a disiparse. Miré una vez más el espejo retrovisor, pero las sombras habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. Nunca mencioné lo que vi a nadie. ¿Cómo podría explicar algo tan inexplicable? A medida que continuaba mi ruta, me di cuenta de que a veces, en las horas más oscuras de la noche, nuestra mente puede jugar trucos extraños. ¿Quién sabe si esas sombras eran producto de la fatiga, la sugestión o algo más allá de nuestra comprensión? A veces, la carretera de la noche guarda secretos que nunca serán completamente revelados.